¡Tabasco tiene flor! Bienvenidos al Banquete de Platón, su programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estamos en el canal 35 de TV UJAT y hoy nos llenamos de mucha alegría porque estamos en tiempos de feria. Y hablar de tiempos de feria en Tabasco es hablar completamente de un ritmo diferente. Es como hacer una pausa en todo el año para dedicarnos a hablar de la belleza, la estética, lo que es la mujer tabasqueña, la choca. Y para eso estamos hoy en el corazón de Villahermosa, en el centro urbano de Villahermosa, donde tiene inicio mucho de lo que vamos a hablar hoy. Y quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Ricardo de la Peña Marshall, historiador, escritor, investigador, director de museos, director de archivos históricos. Podemos decir mil cosas más de nuestro amigo Ricardo de la Peña Marshall, pero lo mejor que podemos decir es que es maestro, docente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la cual también nos sentimos orgullosos de presentárselos y que sea él precisamente el que nos narre esta bella historia antropológico-cultural de cómo nace esta devoción por la flor de Tabasco. Ricardo, bienvenido. Roberto, muchas gracias. Pues aquí estamos para platicar de este chisme que es la flor más bella de Tabasco, que tengo que decirte, tiene muchos dimes y diretes, tiene tanto detractores como favorecedores, también tiene leyenda negra y hay algunos chismes de lavadero ahí que espero que a lo largo de esta emisión podamos ir pues revelando algunos nada más, porque otros de repente como que aplastas muchos callos y resulta que pues no va por ahí el asunto. Claro. Pero sí, hablar de la flor más bella de Tabasco es un certamen que gente que viene del centro del país nos dice que nos los robamos de la flor del ejido de Xochimilco. Ajá. En realidad hay que decir que cuando Garrido se va en 1934 al gobierno federal como secretario de Agricultura y Ganadería, se lleva como avanzada, previo al 34, se lleva a muchos tabasqueños y entre ellos se lleva a uno, a Margali, y que además es un hombre de toda su confianza, y él es el que de alguna manera hace que influencie esta situación en Xochimilco. Entonces se nutren el uno y el otro de ambos aspectos y salen fortalecidos. Por eso es que de repente hay esa confusión. Por otro lado, hay también que decir que en Tabasco el certamen de la flor más bella no es el primero. En realidad es institucionalizado apenas hasta 1956. Hay varias etapas previas y en esas etapas previas pues llevan diferentes nombres y es diferente la función de la mujer en cada una de estas etapas. Porque además nos presumen de que los tabasqueños somos pero muy machistas y que a la mujer la dejamos a un lado. Tal vez eso es en los últimos 50 o tal vez 70 años, pero te puedo decir que al menos hasta un poquito después de la caída del garridismo, la mujer tenía su lugar en la política, en la cultura, en la familia y en la historia de las comunidades de Tabasco. Y tú puedes escarbar en prácticamente cualquier comunidad de este estado y te vas a encontrar no una, sino muchas mujeres en primera línea de batalla, ya sea como mujeres revolucionarias, como mujeres ideólogas, como maestras, como líderes de sus comunidades, aunque irónicamente por el otro lado,
la primera mujer que ocupa una presidencia municipal en Tabasco es hasta 1974. Claro, sí, sí. Entonces te imaginas el contraste, pero es en realidad por ese rompimiento que hay a la caída de Garrido. Por eso resulta interesante que retomemos la idea de la flor más bella de Tabasco, pero como un concepto genérico, es decir, como un concepto que está descontextualizado y que de alguna manera, y no me gusta mucho usar esa palabra, pero va a la realidad, ha prostituido el concepto original del concurso como tal, porque bueno, no es un concurso, en realidad porque no se ganaba después una flor, y también ahí vienen un chorro de confusiones que espero que podamos ir platicando al respecto. Sí, porque en realidad no es una elección, aunque se dice que es elección, porque tiene que ver con el aplauso popular, etcétera, pero hay muchas cosas que están de fondo, que han sido precisamente criticadas. ¿Y qué les parece, amigos, si en este contexto de lo que es la belleza, la estética de la choca, que yo voy a poner mucho énfasis, Ricardo, la choca, la mujer tabasqueña, la flor más bella, porque se ha perdido también esta dimensión de lo que es lo local, lo criollo, lo nuestro, lo estético desde la vida tropical de Tabasco. Pero te voy a interrumpir porque precisamente ahí siempre nos han dicho que la tabasqueña es 90, 60, revienta, y eso absolutamente que no es cierto. Esa es una de las grandes mentiras que se han ido estableciendo en torno a la envidia del cuerpazo que tienen las mujeres tabasqueñas. Y conste que no dije nuestras, la mujer tabasqueña. Los estereotipos de los cuales iremos hablando a lo largo de este programa. Te invitamos a que te quedes con nosotros en el banquete de Platón. Se va a poner buenísimo y estamos hablando de la flor más bella, la estética de la choca tabasqueña. Desde aquí, desde el corazón urbano de Villahermosa, desde Plaza de Armas. Quédate con nosotros en el canal 35.1 de TV UJAT. Continuamos, vamos a una pequeña pausa. Gracias por permanecer con nosotros en el banquete de Platón, desde aquí, desde el corazón de Villahermosa, con Ricardo de la Peña. Ricardo, cuéntanos, ¿y por qué empezar este recorrido por la belleza de la mujer tabasqueña en este lugar? Pues mira, primero, como ya lo dijiste tú, porque este es el ombligo. Todos los acontecimientos históricos, políticos, sociales, culturales, con los que arrancó nuestra ciudad en sus muchos años, porque ya también ves que los historiadores estamos en esa discusión. ¿De cuándo fundó la ciudad de Villahermosa y si hay acta de nacimiento? Que yo sigo insistiendo que fue 1519 y que es un simple traslado de poderes, aunque el cronista oficial de este municipio dice que no, que hay que considerar 1641, pero bueno, esas son nimiedades. Y también los eclesiásticos dicen que fue cuando se hizo la primera misa, que eso también es otra discusión. Pero esa es la fecha que yo propongo, esa es justamente la fecha que propongo. En Santa María de la Victoria. En Santa María de la Victoria, así es. Pero bueno, hablando de la razón principal es porque te digo, aunque, y aquí va a haber que hacer una diferenciación, una pequeña diferenciación, hablar del certamen de la flor más bella de Tabasco en este momento, tenemos que hablar de todos los elementos que se van insertando en diferente época, bajo diferentes condiciones políticas y cubriendo diferentes necesidades sociales. Entonces, es mucho más complejo de lo que pareciera a simple vista lo que hoy consideramos como la flor más bella de Tabasco. Y la razón es porque los tabasqueños somos jacarandosos. El certamen de 1956, más o menos tal como lo conocemos hoy, inicia por una necesidad política y económica. También ¿cuál es esa cubrir el necesidad? tejido social. Hay un rompimiento político, hay la desaparición de gobierno. En 1955 hay un levantamiento general en Villahermosa, queman la primera radiodifusora de Tabasco, la XCBT, de don Aquiles Calderón Marchena, allá al final de la calle de Sáiz, casi llegando a Zaragoza, la queman prácticamente todo lo que es el puerto de frontera, y aquí hay que hacer una acotación, porque la mayoría de los tabasqueños decimos, sí, Villahermosa, la ciudad, la capital, el ombligo de Tabasco,
Pero eso no fue cierto sino hasta después de 1956, porque como queman Frontera, y Frontera es la ciudad económica y políticamente más importante del estado, ¿no? El puerto, claro. Pues imagínate que en tiempos de don Porfirio había 14 representaciones diplomáticas específicas de todos los países de Europa que se te ocurra y de América del Sur en Frontera. En Villahermosa no había ninguno. Claro, lo que era una corrida de pescadores que venían a comerciar, a mercar. Mira, Villahermosa era un pueblo de bicicletas sin bicicletas. Así es, sí, sí. Y diciéndolo decentemente, Villahermosa no tenía servicios, no había grandes capitales, no había inversión. Garrido había empezado a hacer, a partir de 1924, Garrido empieza a invertir en infraestructura de la ciudad, así se van creando las diferentes colonias obreras. Y tenemos todavía los nombres, los reconoces. Bueno, la 1 de Mayo ya no la reconoces, pero era Caparroso. No, Pensiones C50. No, esos son posteriormente. Garrido hace estas colonias obreras. Estamos hablando La García, La Rovirosa, ¿sí? Entonces te digo, la 1 de Mayo, que era la Caparroso. Entonces, estas 4 o 5 colonias, Garrido invierte, pero invierte porque como buen político marrullero entiende que si sus trabajadores están bien, se sienten bien y no se enferman, le van a producir como un estado productivo y absorbedor, atador de muchas realidades, pues le van a servir y le van a producir mejor que si estuvieran al garete. Claro, claro, sí. Un trabajador contento es un trabajador productivo. Exacto. Entonces Garrido había invertido en ese periodo, pero en realidad es hasta 1956, después de que queman en 1955 Frontera y Villahermosa, te digo, aquí destruyen la estación de radio de don Aquiles Calderón Marchena, lo que va a suceder con esa estructura, bueno, con esa serie de situaciones, es que todos los capitales importantes de Frontera se vienen a Villahermosa. Ajá. Y entonces es cuando Villahermosa hace el despegue económico. Entonces, ese es el sentido de que hay que curar, hay que lavar las heridas y hay que hacer que las familias se unan. ¿Cómo se van a unir? Pues a través de un certamen que hacían el Club Bugambilias, un club de muchachas que tenían representación en prácticamente todos los municipios del estado. Y entonces ellas lo que deciden es reunirse, un poco antes de esto, en 1953 por primera vez se reúnen allí, en el Café del Portal, en el famosísimo Café del Portal. Y deciden que lo van a hacer cada 2 años. 1953. O sea que no inicia siendo un certamen anual relacionado con la agricultura ni nada. No. Y tampoco es la flor más bella, tampoco. Entonces lo hacen en 1953 y entonces en ese 1953 lo declaran el primer baile de las estrellas. Y hay una reina y 2 princesas. Pues, ahí es donde inicia también otra serie de confusiones, porque dicen que la señora que ganó este concurso de Cunduacán, de apellido Quero, que ella ganó este concurso y que es la primera flor más bella de Tabasco. No, ella es la reina, la primera reina del baile de estrellas, 1953 en el Café del Portal. Deciden hacerlo en 1955 de nueva cuenta, pero resulta que viene toda esta serie de acontecimientos y demás y terminan haciéndolo en octubre de 1955 en la Quinta Grijalva con el nuevo gobernador, el general Miguel Orrico de los Llanos, que les presta la Quinta Grijalva y demás. Es el segundo baile de estrellas. Otra vez, una reina y 2 princesas. Y si me permites añadir, no sé si sea correcto, corrígeme si no lo es, muy ligado a la clase poderosa gobernante. Por o sea, que no nace como un certamen de la gente, una elección popular. Sí, no hay votación, no tiene que ver con el pueblo acá abajo, tiene que ver con las élites económicas y de control político en cada uno de los municipios. Y que muy seguramente quizá también ahí había, bueno, algunas especulaciones, como siempre, de si es impuesta o no, si ganó o no efectivamente por tal o cual. Ah, vaya, qué complicación. Entonces, en ese 1955 gana una señora guapísima, es de Macuspana, Eloísa Solórzano, todavía vive, afortunadamente todavía vive, y ella es la última reina del baile de estrellas o de las estrellas. Pero como Orrico necesita estabilizar el estado, él es el que inventa, el general Orrico, la flor más bella de Tabasco. Convoca para 1956, pero como urge y hay que inaugurar la siguiente exposición regional, que hay que recordar que viene de la estructura de Garrido, esta siguiente feria lo que hace es que Eloísa Solórzano
vuelve a ser y es electa la primera flor más bella de Tabasco. Doble. Y es la única mujer que ha tenido doble nombramiento y consecutivo. Veamos, miren cómo cambia la historia. Y estamos justo aquí, enfrente de lo que hoy es el Congreso, la Cámara de Diputados, y les invito que desde este lugar, que vamos a explicar más adelante por qué estamos aquí, continuemos viendo el banquete de Platón después de esta pequeña pausa y síganos porque realmente nos ayuda a entender nuestra historia, pero también por qué adoramos esta belleza y por qué hoy somos lo que somos. El banquete de Platón. Gracias por continuar con nosotros en el Banquete de Platón, el programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y estamos hablando de la belleza de la mujer tabasqueña, lo estético. Ya el maestro Ricardo de la Peña nos ha dado algunas indicaciones de cómo es que nace esto, pero me gustaría preguntarte, Ricardo, hasta donde yo recuerdo... Y que somos más o menos de la misma edad. Sí, y que la gente que nos está mirando desde sus pantallas más o menos es contemporánea. Pues que yo me quedé en el parque Tomás Garrido, que ahí eran también las fiestas y que habían unos tremendas frutales y que los carros y demás. Pero ¿cuáles han sido las sedes que dieron origen, digamos, a lo que hoy se celebra, sabemos, en el Parque La Choca con gran participación? ¿Cómo empezó? ¿Cuáles han sido estas sedes que han ocupado estos eventos que hoy podemos llamar Flor Más Bella de Tabasco? Pues mira, siguiendo con la misma idea, en realidad hay que considerar la confluencia de diferentes elementos y de entrada también hay que considerar que hoy le decimos Feria Tabasco, pero el concepto original, el que surge el 5 de mayo de 1880, en estos mismos espacios, en este mismo corazón de la ciudad, porque lo hace ahí, en lo que hoy es el Congreso del Estado y que era la Casa de Piedra, en aquel 5 de mayo de 1880 es una exposición. Y te voy a platicar por qué la diferencia. Hoy día usamos como sinónimo uno y otro, pero en realidad una exposición lleva un sentido didáctico, un sentido de educar, de enseñar y de transformar a la sociedad que está recibiendo, pero que a la vez está generando. Y una feria es simplemente una fiesta de carácter comercial. Y este concepto nos viene desde la Edad Media, en Europa. Claro. Entonces hay que recordar las famosísimas ferias de villas y de pueblos que hoy todavía en día los europeos se sienten orgullosísimos de sus ferias que tienen 1000, 1200, 1500 años de estarse desarrollando. Pues bueno, entonces son dos conceptos muy distintos. La exposición es educativa, la feria es económica. Por eso hoy se ha transformado y por eso también se ha descarnado. Pero volviendo a los primeros sitios en donde se desarrolló, pues te decía, aquí en el Congreso del Estado, la famosísima Casa de Piedra, construida más o menos hacia 1830 por el cónsul de España en Tabasco. Él la construye como la casa más sólida de la ciudad, porque además quiere demostrar que él es el hombre más rico y que es el hombre más poderoso en el territorio tabasqueño. Y la verdad es que no andaba muy lejos. La casa la construyó con materiales de diferentes partes del mundo, pero básicamente del continente americano. Entonces, se trae todas estas piedras que afortunadamente dentro de la vorágine que es la destrucción de nuestra historia urbana, pues todavía existen estos marcos de las puertas, los vanos de las puertas. Habían una serie de, si mal no recuerdo, 5 puertas abajo, 5 puertas arriba, que eran balcones, y por ejemplo la teja era teja de pizarra peruana, traída, ahora sí que traída desde el Perú, bajando, dándole la vuelta al continente y regresando por el Atlántico hasta desembocar en frontera. Y era una laminita muy, muy delgadita que hoy prácticamente es desconocida, que en Tabasco es desconocida. Y eran unas láminas más o menos del tamaño de los ladrillos antiguos. Sí. Que serían 20 y tantos centímetros de ancho por 30 y tantos de largo. Una especie de talavera, pero... Sí, pero muy, muy, muy delgadita. Te podías cortar la mano si la agarrabas de canto como cuchillo. Y eso fueron las tejas del techo. La casa fue la más señorial de todas y tan señorial fue que tenía un túnel, y eso sí lo tenemos documentado, es el único túnel documentado en la historia de Tabasco,
que iba desde más o menos el centro de la puerta actual del Congreso del Estado, iba por abajo de la plaza y aparecía allá a la orilla del río. Ajá. Cuando se hicieron las últimas obras de remodelación de esta plaza, que tuvieron que bajar las bombas hasta el nivel del río, apareció la boca del túnel rellenada y todo, pero hay una argamasa, hay una estructura. Ahí hay una estructura. Entonces, esto te habla del poder de esta casa. Este cónsul español sí, que además sigue en su propiedad, hasta prácticamente los años 60 del siglo XX. ¿Y aquí fue alguna vez entonces sede de una de estas elecciones? No. Aquí fueron exposiciones. Fueron tres exposiciones. La del 5 de mayo de 1880, misma fecha del 81 y misma fecha del 82. Luego, en una de estas rebambarambas del destino, se van a lo que en 1872 se había inaugurado como la Sociedad de Artesanos. Ok. En 1874 tienen edificio y allá la gente de aquí, que era, digamos, la más rica o la que tenía algún poder económico y político, pues decía que aquello era barrio. Y sí, bueno, escurría un arroyo pestilente por allá, que además traía las vísceras del antiguo rastro de la ciudad que estaba en Zaragoza e Iguala. Entonces, Iguala y lo que hoy es Mina, perdón. Ajá. Entonces, la zona no era muy bien vista, pero allá se hizo otra exposición en la Sociedad de Artesanos. Y de ahí hay una anécdota. Viene un personaje que está ligado totalmente a la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana en Tabasco y que renuncia porque no lo nombran obispo. A ver, te la mando como trivia, a ver quién fue. No lo nombran primer obispo de Tabasco y por eso renuncia a la iglesia y se arrejunta con una morenaza y se va a San Carlos Macuspana. Y de hecho ahí está su tumba. Ah, ya, perfecto. Pues mira, mientras resuelvo esta trivia, que debe ser muy interesante porque te acordarás de aquella novela de Graham Greene, del El Poder y la Gloria, que habla precisamente también de esto. Será motivo de otro programa, la historia de la iglesia en Tabasco. Pero también la iglesia ha tenido mucho que ver también en esto, porque muchas de estas chicas que participan, pues eran chicas católicas, chicas de sociedad, chicas ligadas a movimientos de la iglesia, y que la cuestión de la moralidad no era a veces tan bien vista y era una parte criticada, y que hoy se ve con muchísima naturalidad. Es algo que no causa ningún problema, porque a nivel mundial los certámenes de belleza han ganado, digamos, que la aprobación de todos. ¿Qué les parece, amigos, si vamos a un pequeño corte y regresamos para continuar hablando ya no solo de las sedes de las que nos ha hablado nuestro amigo Ricardo de la Peña Marshall, sino también de todas estas anécdotas entre las flores, entre el poder, esta mezcla de lo económico, del poder político, pero también de la diversión del pueblo a la que el pueblo tiene derecho, de la diversión de la gente que le gusta ver a las niñas más hermosas de la ciudad, de disfrutar en la primavera, porque resulta que es en plena primavera, cuando estallan los guayacanes, los maculís. Y quisiera recordar, antes de irnos al corte, un breve poema de Carlos Pellicer Cámara, que ustedes van a ver en pantalla, que nos habla precisamente sobre la mujer. ¿Qué decía el poeta de América sobre la mujer? Nosotros que nacemos en este lugar de paraíso de Adán, donde no existe solamente la mejor naturaleza, sino las más bellas mujeres. Vamos a un pequeño corte y regresamos en el banquete de Platón. Elogio de la mujer. Dejemos a la Biblia. La mujer es la estrella que sufre las locuras del viejo y su guadaña. Si pasa algún cometa y con su luz la baña, se escuchan besos arduos que son caricias de ella. Cuando los cataclismos desatan sus querellas y alistan la hecatombe de ser su triunfal hazaña, soporta la barbarie y la salvaje saña y le devuelve luces a un grito de centella. Se rompe la hermosura de algunos astros, ella palpita en su agonía cual signo de consuelo, desde el hogar inmenso que se elevó en el cielo. Oh alma rutilante, mirífica de estrella, quizá antes que la Biblia dejaste aquí tu gesto, y tú, oh mujer divina, tomaste de este cesto.
Gracias por permanecer. Estamos aquí en el banquete de Platón hablando de la belleza de la mujer tabasqueña, la flor más bella. Y estamos aquí en lo que fue la Casa de Piedra, como nos decía el maestro Ricardo de la Peña Marshall. Y nos preguntábamos cuáles habían sido estas sedes y decíamos también un poco, Ricardo, que en comparación a otras ferias del país que tienen una gran consolidación, como la de San Marcos, la Feria de San Marcos. Que de hecho es la más antigua, operativa todavía. Y la más grande y la que tiene mayor exposiciones y que se ha ligado muy bien desde el punto de vista comercial, artístico, por los palenques que llevan. Lo mismo la derrama económica que deja en la región, sobre todo en valor social. Exactamente, y va, bueno, ligado a la fiesta religiosa, que aquí es distinto, porque la nuestra no está ligada a ningún motivo religioso. En León, Guanajuato, la Feria de León pues es en el mes de enero y está ligada a otros elementos. Pero la nuestra ha tenido tantos cambios. Yo recuerdo que antes, por ejemplo, se hacían en el río Grijalva los barcos alegóricos. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con estas, digamos, inconsistencias en la manera de realizar nuestra feria, que es la más importante del año? Pues mira, lo que pasa es que es eso, justamente es una de las tradiciones que vale la pena preservar, conservar y defenderla así hasta con escudo y con armadura y espada, porque simple y sencillamente es una tradición que se ha negado a morir y que ha ido evolucionando con los tiempos. Por eso es que hablábamos de diferentes etapas históricas con diferente manejo de la figura femenina y de la presencia de la mujer en la sociedad tabasqueña. Entonces, en estas transformaciones pues han entrado y salido diferentes elementos y en diferentes momentos históricos. Los barcos, por ejemplo, que entraron apenas hasta 1979 y que debido a la inundación de 2007 pues tuvo que suspenderse. Sí. Los carros alegóricos, que es una tradición mucho más antigua y que la retomamos de los carnavales, que por cierto el carnaval de Villahermosa fue el que nutrió al agónico carnaval de Veracruz. La tradición actual del carnaval de Veracruz tiene que ver con la tradición del carnaval de Villahermosa. De aquí, cuando Garrido empieza a hacer que la población huya por todos los elementos que tú quieras y las razones, pues mucha gente de dinero y de cultura se va al puerto de Veracruz y ahí es donde viene un renacer del carnaval veracruzano. De hecho, en ese periodo, estamos hablando de los años 20 y 30, hay 4 o 5 tabasqueñas nacidas en Villahermosa o en Tabasco, que son las reinas del carnaval de Veracruz. Y ahí lo puedes ver en el Museo del Carnaval de Veracruz, en el mismo Puerto Jarocho. Pero bueno, esa es parte de las muchas anécdotas que van en torno a esto. Pero te decía, también se va transformando el concepto de exposición en una feria, o sea, de educativo a una feria económica. Y finalmente todo esto confluye, te decía, a partir de 1956 en lo que hoy conocemos como la flor más bella de Tabasco. Incluso los lugares que han cambiado, también han cambiado los nombres. ¿Sabías tú que apenas a partir de 1966 es Parque Tomás Garrido Canaval? Sí. Antes era el Parque Tabasco. Así es. Y como tal tuvo dos remodelaciones previas, antes de la de Madrazo Padre, para convertirlo en la sede de las ferias tabasqueñas, de las exposiciones, por cierto, porque incluso se llegó a llamar Expotap. Expotap, me acuerdo. ¿Te acuerdas? También. Tiene mucho Tabasco, tenía ya había jingle, ya había el concepto comercial ya de la feria. Luego cuando viene Mario Trujillo García con las 3 T's, que no era Tabasco tiene todo, sino Trujillo toma todo. Entonces, o sea, esto es la tradición, o sea, eso es lo que refleja lo que somos los tabasqueños. Somos bullangueros, somos muy responsables, pero también somos muy responsables para la pachanga y a veces la anteponemos, ¿no? Pero también la feria transformada en exposición, la exposición transformada en feria también nos trae otro sentido. El que reconozcamos nuestra territorialidad, qué se come, cómo se habla, porque no es lo mismo como se habla el nombre de la ceiba, por ejemplo, en Huimanguillo, no es el mismo que se le da a la ceiba en Tenosique, y somos el mismo estado, somos los mismos hablantes de español, tenemos más o menos las mismas lenguas indígenas. Los tamales, la diversidad de tamales, chanchamitos, maneas, etcétera. Todo eso se refleja en nuestra feria, los panes, las bebidas. Entonces, por eso es importante seguir trayendo esta tradición y aceptar las actualizaciones y empujar, favorecer estas actualizaciones de la tradición, pero no perder la esencia de lo que somos los tabasqueños, que sigamos reflejando al de afuera que tenemos identidad, que somos un pueblo fuerte, que tenemos una cultura sólida,
y que podemos seguir siendo nosotros sin necesidad de confrontaciones, sino al contrario, de sumar las voluntades de todos, que finalmente a eso es a lo que se reduce la flor más bella de Tabasco, sumar las voluntades de todos y reconocernos como lo que somos, tabasqueños, nacidos o no nacidos en esta tierra. Exactamente, y algo que mencionabas en el bloque anterior, que es muy importante para nosotros mantener como la pureza ideológica de esta fiesta, que no se prostituya en el sentido de lo que mencionabas anteriormente, como eran antes, ¿te acuerdas? En el anexo del Parque Tabasco, que terminaban aquellos en unas botellizas y volaban las sillas y todo. No, ahora tenemos cosas que hemos avanzado como sociedad, más orden, un lugar, un recinto ferial, y creo que estas cosas vale la pena resaltarlas. Y no es el logro y el fruto de un gobierno, sino es el fruto y una conquista de una sociedad que quiere festejar. Y todos los tabasqueños tenemos derecho a celebrar, a disfrutar, a gozar de la belleza tabasqueña en todas sus variedades. Quiero decir que además de disfrutar de los alimentos, la música, el folclor. Así que, amigos, vamos a hacer una pausa y terminamos con este programa del Banquete de Platón en este primer capítulo, en esta primera parte, porque tendremos una segunda parte que veremos la siguiente semana, en la que compartiremos los que de alguna manera son detractores de este tipo de certámenes y los que, como nosotros, participamos también de la alegría y nos gusta ir y pararnos ahí en Avenida Méndez o en Natasta a ver pasar los carros alegóricos. Todos tenemos derecho a eso, pero hay que escuchar todas las voces, saber qué es lo que la gente opina sobre los certámenes de belleza, no solo en Tabasco, sino en el mundo, porque lo estético es un debate que hoy está presente en todo el mundo, no solo en el hombre, sino también en la mujer. Vamos pues, les damos las gracias por haber participado en este programa del Banquete de Platón. Gracias, Ricardo de la Peña Marshall, y los invitamos a la segunda parte de este programa el siguiente miércoles a las 19 horas.